Estamos ya de regreso, ahora con el tema número 2, medidas de tendencia central para datos agrupados. Y hemos visto en el tema 1 las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Estas medidas son la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a analizar ahora estas medidas de tendencia central cuando tenemos un conjunto bastante grande de datos, los cuales han sido organizados en una tabla de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de datos agrupados en una tabla de frecuencia. En la primera columna se muestran los tipos de datos, en la segunda columna la frecuencia, en la tercera columna la frecuencia relativa, en la cuarta columna la frecuencia acumulada y en la quinta columna la frecuencia acumulada relativa. Esta es una forma de organizar los datos en una tabla conocida como tabla de frecuencias. Sin embargo, muchas veces los datos que se presentan son necesarios agruparlos en determinados intervalos conocidos como intervalos de clase. A continuación vamos a observar una tabla de datos organizados mediante intervalos. Aquí podemos ver en la primera columna de esta tabla los intervalos de datos conocidos como intervalos de clase. En la siguiente columna se muestra la marca de clase. La marca de clase viene a ser la media aritmética de los límites del intervalo. Por ejemplo, en este caso, en el intervalo de clase 60-65, tenemos una media de 62,5. 60 más 5 entre 2. La marca de clase es 62,5. En la siguiente columna se muestra la frecuencia absoluta. Luego la frecuencia acumulada. Observando los datos podemos ver, por ejemplo, aquel intervalo donde yace la mayor frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia 16 le corresponde al intervalo de 80 a 85, con una marca de clase de 82,5. A este intervalo se le conoce como intervalo modal. Al intervalo donde se han reunido por lo menos la mitad de todos los datos, aquí todos los datos son 50, la mitad está comprendido en este intervalo de 75 a 80. Aquí tenemos entonces el intervalo de clase conocido como intervalo mediano. Vamos a ver cómo analizamos y calculamos tanto la media aritmética, la mediana y la moda en datos agrupados. La media aritmética para datos agrupados se calcula con la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia, dividido entre el número total de datos. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo calcular la media aritmética para datos agrupados. Sea el siguiente ejemplo. En la siguiente tabla se muestra el número de preguntas de 81 encuestados sobre un test que consta solo de 6 preguntas. ¿Cuántas preguntas buenas contestaron en promedio? Para ello, vamos a completar nuestra tabla con el producto de el número de preguntas contestadas correctamente con la frecuencia.
el número de preguntas contestadas correctamente se ha denotado con la letra X y la frecuencia dada por el número de personas que contestaron correctamente con F. Aquí completamos el producto X por F. Así tenemos 1 por 15, 15, 2 por 13, 26, 3 por 8, 24, 4 por 19, 76, 5 por 21, 105 y 6 por 5, 30. Luego, para calcular la media aritmética, sumamos el producto de los datos por la frecuencia, dividido entre el número de datos. En este caso, si sumamos y luego dividimos entre 81, obtenemos el valor medio de 3,4. Vamos a verlo en la calculadora. Sumamos entonces el producto XF. 15 más 26 más 24 más 76 más 105 más 30. El resultado es 276. Este resultado lo dividimos entre el número de personas, 81, entre 81. El resultado es 3,4. Este resultado se muestra aquí. La media es entonces 3,4. Podemos entonces contestar a la pregunta dada en este ejemplo. En promedio se contestaron 3 preguntas correctamente. Obviamente no podemos indicar que en promedio se contestaron 3,4 preguntas, porque no se puede contestar 3,4 preguntas exactamente. O contestas bien una o la contestas mal, ¿verdad? Entonces, es por esta razón que muchas veces los resultados que están expresados en forma decimal lo aproximamos a valores enteros, como sucede en este ejemplo. La media es 3,4, pero la interpretación estadística es de que en promedio se contestaron 3 preguntas correctamente. Vamos a ver ahora cómo calculamos la mediana para datos agrupados. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo de clase en el que se encuentra la mitad de los datos que hemos registrado. De este modo, la mediana puede calcularse mediante esta fórmula que a continuación vamos a describir. En esta expresión matemática para calcular la mediana, L sub I representa el límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra la mediana. N es el número de datos dividido entre 2. F mayúscula con subíndice I-1 representa la frecuencia acumulada anterior al intervalo de clase de la mediana. Y F sub I, F minúscula sub I, representa la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana. A es la amplitud de la clase, del intervalo de clase exactamente. Algo que debemos recordar es que la mediana es independiente de la amplitud, dado por A en esta expresión,
Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos en concreto de cómo aplicar la fórmula para el cálculo de la mediana. Aquí se dan un conjunto de datos. Como puedes notar en esta tabla, los datos ya han sido organizados mediante intervalos que se conocen como intervalos de clases. Aquí los datos van desde 60 hasta 75, pero estos ya han sido agrupados en intervalos de clase de ancho 3. Como puedes ver, aquí en la primera columna los datos van de 60 hasta 63. Luego de 63 hasta 66. De 66 hasta 69. De 69 hasta 72. Y de 72 hasta 75. Algo que debes reconocer respecto a la notación de intervalos es que este corchete indica que en este intervalo 60 es un valor que pertenece al intervalo. Pero aquí 63, que acaba en este paréntesis, significa que 63 no es un valor que pertenece a este intervalo. Pero en el siguiente intervalo aparece 63 como un valor que sí pertenece. De esta forma se tiene una distribución agrupada entre los valores de 60 y 75. ¿Cuántos intervalos de clase hay en este caso? 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Se ha recogido entonces información la cual ha sido ordenada mediante intervalos de clases y se ha representado también la frecuencia en la cual se presentan dichos datos. Aquí en esta columna específicamente la frecuencia absoluta, 5, 18, 42, 27 y 8. La suma de todas las frecuencias nos da el número de datos, en nuestro caso n. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. En la primera fila colocamos 5, en la siguiente es 18 más 5, 23, en la siguiente es 42 más 23, 65, en la siguiente es 27 más 65, 92, y después es 8 más 92, 100. Como puedes notar, al final la frecuencia acumulada me debe dar el número total de datos registrados. Una vez que hemos identificado o hemos interpretado nuestra tabla de datos, vamos a pasar a calcular la mediana. El número de datos registrados en esta tabla es 100. Entonces, primero calculamos la mitad de nuestro número de datos. 100 entre 2, 50. Entonces, vamos a identificar nuestra clase donde se encuentra la mediana. Buscamos en la tabla el intervalo de clase donde tengamos una frecuencia acumulada de 50. Podemos observar que 50 está dentro de este intervalo de clase. Entonces, este intervalo de clase se conoce como clase mediana, que está comprendido entre los datos 66 y 69, que se expresa aquí. Una vez que hemos reconocido nuestra clase mediana, vamos a identificar el dato inferior en nuestra clase mediana. En este caso, el dato inferior dado por L sub i es 66. La frecuencia absoluta de esta clase, observemos la tabla, la frecuencia absoluta de esta clase es 42.
La frecuencia acumulada inferior a la clase mediana, 23. La frecuencia acumulada inferior a la clase mediana, 23. El ancho de clase es la diferencia entre los dos valores extremos del intervalo. En este caso, 63 menos 60, 3, 66 menos 63, 3, 69 menos 66, 3. Y acá hemos indicado el ancho de clase 66 menos 63, 3. Luego reemplazamos en la fórmula de la mediana. Aquí está el menor valor de la clase mediana. Aquí está el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada FI menos 1 dividido entre la frecuencia absoluta por el ancho de clase. El valor es 67,9, que estimado es 68. La mediana entonces está en este intervalo y su valor es 68. Veamos otro ejemplo donde vamos a calcular la mediana. Aquí en esta tabla se muestra 5 intervalos de clase y su respectiva frecuencia. Puedes notar que esta vez en la notación aquí hay 2 corchetes, lo que significa que el 10 y el 15 pertenecen al intervalo de clase. Bueno, vamos a calcular la mediana entonces, y para ello es necesario hacer cálculos del número de datos, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada, y bueno, vamos a hacerlo. Aquí está la frecuencia absoluta acumulada, 8, 28, 38, 8 más 38, 46, 9 más 46, 55. El número de datos es 55. Ahora vamos a calcular la mitad de nuestro número de datos. 55 entre 2, 27,5. Vamos a identificar dónde se encuentra nuestra clase mediana, buscando en la frecuencia acumulada 27,5. Como puedes notar, 27,5 se encuentra en este intervalo de clase. Entonces, este intervalo de clase es nuestra clase mediana, de 16 a 21. Reconocido la clase mediana, procedemos a identificar el valor mínimo de esa clase, que es 16, la frecuencia absoluta, que es 20, la frecuencia acumulada anterior a esta clase, esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, la anterior es esta, 8, aquí lo hemos registrado, el ancho de clase de nuestra clase mediana, 21 menos 16, 5. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos el valor de la mediana, 22,9, aproximando 23. Vamos a ver ahora la moda para datos agrupados. Vamos a considerar que todos los intervalos de clase tienen la misma amplitud. La fórmula para calcular la moda para datos agrupados es la siguiente, donde LI representa el límite inferior de la clase modal, o sea, el menor valor de la clase modal. FI, la frecuencia absoluta de la clase modal. FI menos 1, la frecuencia absoluta inferior a la clase modal. FI más 1, la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. A es la amplitud de clase. D1 y D2 son las diferencias entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta
de la clase anterior a la clase modal. D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase modal posterior o del intervalo de clase posterior a la clase modal. Muchas veces se utiliza esta otra fórmula que da un valor aproximado también para la moda. Nosotros vamos a ver en los ejemplos a continuación el uso de ambas fórmulas para calcular la moda para datos agrupados. Aquí un ejemplo para calcular la moda para datos agrupados. Se presenta el siguiente intervalo de clases donde se muestra la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Se puede observar en esta tabla de datos que el número total de datos registrados es 55. Para poder calcular la moda, es preciso que identifiquemos primero cuál es la clase modal. La clase modal es la clase de mayor frecuencia absoluta. Observen aquí las frecuencias de todas las clases y vamos a notar que la mayor frecuencia es 20 y la clase a la cual corresponde esta frecuencia es de 16 a 21. Esta es entonces nuestra clase modal o el intervalo de clase donde se encuentra la moda. Una vez que hemos identificado la clase modal, que es la clase de mayor frecuencia, a partir de ahí vamos a deducir el valor mínimo dentro de esa clase, 16. La frecuencia absoluta de dicha clase, 20, que es la mayor y por esa razón la hemos elegido. La frecuencia absoluta anterior a nuestra clase modal, anterior es 8. Y la frecuencia absoluta posterior a nuestra clase modal, 10. Con la frecuencia absoluta de nuestra clase modal y la frecuencia absoluta de la clase anterior, obtenemos la diferencia de 1, 20 menos 8. Con la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia posterior a nuestra clase modal, obtenemos la diferencia de 2, que en este caso es 10. Por otro lado, calculamos el ancho de clase, que es la resta de los valores que conforman nuestra clase modal. 21 menos 16, 5. Recordemos la fórmula para calcular la moda para datos agrupados. LI, el menor valor de la clase modal, 16. D1 está aquí. D2 también. Y el ancho de clase también fue calculado. Tenemos entonces todos los datos necesarios para reemplazar en la fórmula. Reemplacemos 16, 12, D1, aquí D1 más D2, 12 más 10, por el ancho de clase. El resultado es 18,72, el cual podemos aproximar a 19. Calculemos la moda utilizando la fórmula alternativa. Nuevamente aquí nuestra clase modal de 16 a 21, se ha identificado el menor valor de la clase modal, la frecuencia absoluta de la clase modal, la frecuencia anterior a la clase modal y la frecuencia posterior a la clase modal. También tenemos como información el ancho de clase. Aquí tenemos la fórmula aproximada para calcular la moda para datos agrupados. LI, el menor valor que es 16, la frecuencia posterior a nuestra clase modal es 10, aquí la suma de la frecuencia anterior y posterior, 8 más 10, por el ancho de clase. Operamos esto en la calculadora y el resultado es 18,77. Aproximadamente 19. Esta es la moda para estos datos. Aquí un ejemplo más. Tenemos un conjunto de datos
el cual ha sido agrupado en intervalos. Tenemos la frecuencia absoluta de dichos datos. Nota aquí el intervalo de clase de 21,21 a 29,21, de 29,21 a 37,21 y así sucesivamente. Ya, primero ubicamos el límite inferior del intervalo de clase donde se ubica la moda. Ahora, ¿cuál es el intervalo de clase donde se ubica la moda? Recuerda, es el intervalo de mayor frecuencia. Observemos el intervalo de mayor frecuencia. 12 es la mayor frecuencia y este es nuestro intervalo de clase de mayor frecuencia. Es el intervalo modal o clase modal. ¿Cuál es el límite inferior o menor valor de dicho intervalo? 53,21. Esto es lo que se registra acá como 53,21. Asimismo, vamos a calcular las diferencias de 1 y de 2, que son las diferencias entre la clase modal menos la clase anterior a la moda, 12 menos 7. La diferencia de 1 es 12 menos 7. 12 menos 7. De 2 es 12 menos 3. La diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior. 12 menos 3. El ancho de clase, la diferencia de 61,21 menos 53,21. Si restas, encontrarás el ancho de clase, 8 para nuestro caso. Calculando la moda con nuestra fórmula dada, tenemos 53,21 más, acá va D1, 5, abajo la suma de D1 más D2 por el ancho de clase, aproximadamente 56. Usamos la fórmula alternativa, 53,21 LI, más, aquí va la frecuencia absoluta posterior, entre la frecuencia absoluta posterior más la frecuencia absoluta inferior, 3 más 7, por el ancho de clase que es 8. Como pueden notar, el valor aproximado también es 56. Ambas fórmulas para la moda pueden ser usadas para calcular precisamente la moda para datos agrupados. Bien, mis queridos estudiantes, con esto hemos terminado y espero que haya sido de bastante utilidad los ejemplos propuestos para que puedas comprender el cálculo de la media aritmética, de la mediana y la moda para datos agrupados. Bueno, mis queridos estudiantes, nos estamos viendo en el tema 3 de esta unidad. Hasta pronto.